cuando todo está perdido, cuando ya no queda plan, cuando la puerta se cerró, cuando la llamada nunca llegó, cuando la persona que amabas se fue, cuando el médico dijo lo que jamás querías escuchar, cuando el dinero no alcanza, cuando la familia se rompe, cuando la fe se enfría y hasta rezar parece inútil, justo ahí ocurre algo que muchos no entienden. Dios no llega tarde, Dios empieza a obrar en el momento exacto en que tus fuerzas se terminan, y tal vez esto te cueste aceptarlo, porque todos queremos un Dios que intervenga antes del dolor, antes de la pérdida, antes de la caída, antes del fondo, pero muchas veces Dios espera no porque sea indiferente, sino porque es un caballero. Él no invade, no fuerza, no arranca el control de tus manos mientras tú sigues creyendo que puedes resolverlo todo por ti mismo. Dios espera hasta que el alma, cansada de pelear sola, finalmente dice con verdad: Señor, ya no puedo más, esto está en tus manos. He visto esto una y otra vez en mi ministerio. He visto personas llegar destruidas, con la vida hecha pedazos, convencidas de que ya no había salida. Hombres que perdieron su familia, mujeres que perdieron la esperanza, jóvenes atrapados en adicciones, matrimonios que parecían muertos, enfermos, sin pronóstico, pecadores que se sentían demasiado lejos de Dios. Y justo cuando todo parecía terminado, cuando ya no quedaba nada que presumir, nada que controlar, nada que defender, Dios empezó a levantar algo nuevo, porque hay una verdad que puede cambiar tu vida si la entiendes hoy. La debilidad humana no es el obstáculo para Dios, es el espacio donde su poder se manifiesta con más claridad. San Pablo lo dijo con una fuerza impresionante: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa frase no es una frase bonita para consolar a los tristes, es una ley espiritual. Mientras tú te crees fuerte, mientras tú te bastas, mientras tú puedes manipular las circunstancias, todavía hay mucho de ti ocupando el lugar de Dios. Pero cuando caes de rodillas y reconoces tu pobreza, entonces Dios tiene espacio para actuar. Por eso quiero hablarte hoy, no desde una teoría, sino desde la vida real, desde las lágrimas que he visto, desde confesiones que me han partido el alma, desde historias que empezaron como tragedias y terminaron como testimonios. Porque quizá tú estás escuchando esto en un momento en que sientes que algo ya murió. Tal vez murió tu matrimonio, murió tu paz, murió tu confianza, murió tu alegría, murió la imagen que tenías de ti mismo. Pero quédate conmigo, porque lo que tú llamas final, Dios puede llamarlo comienzo. Hace unos meses llegó a mi parroquia un hombre de unos 50 años. Entró con la mirada baja, como si cargara encima no solo tristeza, sino vergüenza. Se sentó frente a mí y durante varios minutos no pudo decir nada, solo lloraba. Y hay llantos que no necesitan explicación, porque uno escucha en ellos años
de orgullo roto, años de culpa acumulada, años de decisiones mal tomadas que finalmente alcanzaron el corazón. Cuando por fin pudo hablar, me dijo: Padre, lo he perdido todo. Mi esposa me dejó después de 25 años de matrimonio porque descubrió una infidelidad. Mis hijos ya no me hablan. Perdí mi empresa por malas decisiones. Estoy en la ruina. Hay días en que no quiero levantarme de la cama. Y lo peor, Padre, es que siento que Dios me castigó, que me dio la espalda, que para mí ya no hay perdón. Lo miré en silencio, porque cuando una persona está sangrando por dentro, no necesita primero un discurso, necesita sentir que alguien no huye de su dolor. Y después le dije algo que lo sorprendió: hermano mío, acabas de llegar al lugar exacto donde Dios puede empezar a obrar. Él me miró como si no entendiera. ¿Cómo podía ser ese el lugar exacto? ¿Cómo podía Dios empezar cuando su familia estaba rota, su empresa perdida, su nombre manchado y su alma hecha pedazos? Pero precisamente ahí estaba el misterio. Durante años, ese hombre había construido su vida sobre arenas movedizas. Su éxito, su dinero, su imagen, su capacidad de controlar a otros, incluso su matrimonio, todo se había convertido en una estructura de orgullo. No es que Dios quisiera destruirlo, es que Dios no podía salvarlo mientras él siguiera adorando el castillo que lo estaba alejando de su alma. Entonces vino la tormenta. No una tormenta pequeña, sino una de esas que no dejan nada en pie. Pero cuando todo se derrumbó por primera vez en años, aquel hombre ya no tenía fachada, ya no podía aparentar, ya no podía comprar respeto, ya no podía controlar el relato. Solo podía decir la verdad. Y la verdad, aunque duele, es el primer lugar donde Dios se encuentra con nosotros. Durante meses caminé con Él. No le dije que sus pecados no importaban, porque sí importaban. No le dije que no había consecuencias, porque sí las había. Pero tampoco le permití creer que sus consecuencias eran la prueba de que Dios lo odiaba. Le enseñé a mirar su historia con los ojos de la misericordia. Le expliqué que Dios no desperdicia nuestro dolor, que incluso nuestras caídas, y cuando las ponemos en sus manos, pueden convertirse en el terreno donde empieza una conversión real. Poco a poco algo empezó a cambiar. Su vida no se arregló mágicamente. Su esposa no volvió de inmediato. Sus hijos no corrieron a abrazarlo. Su empresa no reapareció. Pero él empezó a encontrar algo más profundo, una paz que no dependía de recuperar lo perdido, una humildad que nunca había tenido, una oración verdadera, no de labios, sino de necesidad. Por primera vez no buscaba a Dios para que le devolviera su antigua vida. Buscaba a Dios porque había descubierto que sin Él no tenía vida. Y ahí está una de las claves que muchos no quieren escuchar. A veces Dios no te devuelve lo que perdiste, porque lo que perdiste era parte de una vida que te estaba destruyendo.
A veces tú estás llorando que te estaba destruyendo. A veces tú estás llorando por una puerta cerrada, pero Dios está impidiendo que vuelvas a una cárcel. A veces tú estás rogando que regrese una etapa, una persona, una posición, una seguridad, pero Dios está construyendo algo más verdadero sobre los escombros. Eso no significa que el dolor sea fácil. No significa que uno deba sonreír mientras se rompe por dentro. La fe cristiana no es negar la herida. Jesús no negó la cruz. Jesús sangró, lloró, gritó, cayó, pero la cruz no fue el final, y por eso el cristiano puede mirar su propia destrucción aparente y decir: esto duele, esto no lo entiendo, esto me supera, pero si Dios está aquí, todavía no ha terminado. Ahora mira cómo se repite este patrón en toda la historia de la salvación. Dios promete a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero pasan los años y no llega el hijo. Pasa el tiempo, se envejecen los cuerpos, se agota la posibilidad humana. Sara tiene 90 años, Abraham 100. Desde la lógica humana, la promesa ya no tiene sentido. Y justamente entonces nace Isaac. ¿Por qué Dios esperó tanto? Porque si Isaac hubiera nacido cuando todavía era humanamente posible, Abraham quizá habría pensado que fue fruto de su fuerza. Pero cuando nace en la imposibilidad, solo queda una explicación. Dios lo hizo, mira a Moisés y al pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Detrás venía el ejército egipcio, delante estaba el agua, no había camino. El pueblo gritaba de miedo. Algunos incluso reclamaban: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir aquí? Todo parecía perdido, pero Dios no abrió el mar antes de que llegaran al borde. Lo abrió cuando ya no había salida. Porque hay mares que solo se abren cuando te atreves a caminar hacia ellos confiando en una palabra que todavía no ves cumplida, mura a Job. En un solo día perdió hijos, bienes, salud, reputación, consuelo. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos, en lugar de acompañarlo, lo acusaron. Job quedó desnudo ante el misterio del dolor. Pero en esa oscuridad conoció a Dios de una manera que jamás habría conocido en la comodidad. Por eso al final pudo decir: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. El sufrimiento no le dio una explicación sencilla, pero le dio un encuentro más profundo. Sobre todo, mira a Cristo en la cruz. Ahí parecía que todo había fracasado. El Mesías prometido estaba clavado como un criminal. Sus discípulos huyeron. Pedro lo negó. La multitud que gritó Hosanna ahora gritaba crucifícalo. Su madre estaba al pie del madero viendo morir al hijo. Y Jesús mismo pronunció esas palabras que atraviesan toda noche humana: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si alguien hubiera estado ahí sin fe, habría dicho: terminó, el mal ganó, la luz fue apagada, la promesa fracasó. Pero 3 días después, cuando las mujeres iban al sepulcro esperando encontrar un cadáver, encontraron una tumba
vacía. Y entonces se reveló el misterio. Dios no había perdido el control en la cruz. Dios estaba venciendo al pecado precisamente a través de aquello que parecía derrota. Por eso tienes que entender esto. La resurrección no ocurre evitando la muerte, ocurre después de atravesarla. La vida nueva no brota porque no hubo cruz, brota porque la cruz fue entregada al Padre. Y tal vez esto es lo que Dios está haciendo contigo. Tal vez hay algo que tiene que morir para que algo más verdadero pueda nacer. Tal vez hay una versión de ti orgullosa, herida, controladora, autosuficiente, que está llegando a su final, no porque Dios te odie, sino porque Dios quiere resucitar en ti una vida que no dependa de apariencias. Pero aquí viene una pregunta incómoda. ¿Por qué nos resistimos tanto? ¿Por qué peleamos tanto contra el proceso? Porque somos adictos al control. Queremos controlar nuestra imagen, nuestros planes, nuestras relaciones, nuestro futuro, incluso la manera en que Dios debe responder. Rezamos, pero muchas veces rezamos entregándole a Dios instrucciones, no entregándole el corazón. Decimos, hágase tu voluntad, pero por dentro queremos decir, siempre y cuando tu voluntad coincida con mi plan, y cuando Dios permite algo que rompe ese plan, nos sentimos traicionados. Pero a veces lo que se rompe no era tu destino, era tu ídolo. A veces lo que se cae no era tu bendición, era tu falsa seguridad. A veces lo que Dios permite perder no venía a destruirte, venía a liberarte, venía a liberarte. He conocido personas que perdieron un trabajo y pensaron que era el final. Lloraron, se desesperaron, se sintieron fracasadas, pero meses después descubrieron que ese trabajo les estaba robando la salud, la familia, la paz, la oración. He conocido personas que lloraron una relación terminada como si se hubiera acabado la vida, y después entendieron que esa relación las estaba vaciando por dentro. He conocido personas que no consiguieron lo que querían y se enojaron con Dios, hasta que años después pudieron decir, gracias Señor por no darme aquello que yo pedía, porque me habría perdido, pero en el momento no se ve así. En el momento solo se ve el hilo enredado, el nudo, el caos. Es como mirar una alfombra hermosa desde abajo. Desde abajo todo parece confuso, hilos cruzados sin orden, colores mezclados sin sentido, pero desde arriba hay un diseño y Dios ve desde arriba. Tú ves el día de hoy, Dios ve la historia completa. Tú ves la pérdida, Dios ve la liberación. Tú ves la demora, Dios ve el momento perfecto. Tú ves una tumba, Dios ve una resurrección esperando su hora. Por eso la fe no es cerrar los ojos a la realidad. La fe es mirar la realidad, incluso cuando duele, y decir, Dios ve más que yo, Dios sabe más que yo, Dios está obrando aunque yo todavía no lo sienta. Porque si solo confías cuando entiendes, eso no es confianza, eso es cálculo. La verdadera confianza aparece cuando no entiendes
Cuando no puedes controlar, cuando las respuestas no llegan y aún así decides no soltar la mano de Dios. Ahora bien, soltar el control no significa volverse pasivo, no significa cruzarse de brazos y decir que Dios haga todo. No. El cristiano trabaja, lucha, pide perdón, busca ayuda, toma decisiones, se levanta, hace lo que tiene que hacer. Pero hace todo eso sin creer que el resultado depende únicamente de sus manos. Hace su parte y entrega lo que no puede controlar. Porque esa es la diferencia entre responsabilidad y soberbia. La responsabilidad hace lo posible, la soberbia quiere dominarlo todo. Y aquí muchos se quiebran porque quieren que Dios les quite la cruz sin entender que la cruz puede ser el camino por el que Dios los está salvando. Jesús no dijo: si alguno quiere seguirme, que busque una vida cómoda. Dijo: tome su cruz cada día y sígame, cada día, no una vez al año, no cuando sea conveniente, no cuando la cruz sea ligera. Cada día. Tu cruz puede ser una enfermedad que no elegiste, puede ser una soledad que pesa, puede ser un matrimonio difícil, puede ser una familia que no entiende tu fe, puede ser una lucha interna que nadie ve, puede ser una culpa que te persigue, puede ser la espera de algo que no llega. Y nadie más puede llevar esa cruz por ti, pero Cristo sí puede llevarla contigo. Cuando la cruz se lleva con Cristo, deja de ser solo instrumento de dolor y se convierte en instrumento de transformación. El sufrimiento que podría amargarte puede volverte más compasivo. La pérdida que podría endurecerte puede volverte más libre. La caída que podría hundirte puede volverte humilde. La espera que podría desesperarte puede enseñarte paciencia. Porque Dios no solo quiere sacarte del problema, quiere formar en ti un corazón nuevo en medio del problema. El peligro es querer la resurrección sin pasar por el sepulcro. Queremos domingo de Pascua sin Viernes Santo, queremos victoria sin combate, queremos madurez sin proceso, queremos santidad sin purificación, pero Dios no trabaja así. El oro se purifica en el fuego, la semilla da fruto cuando cae en tierra y muere. El alma se vuelve profunda cuando aprende a esperar en la noche. Y ahora quiero llevarte a una escena del Evangelio que revela esto de manera impresionante, la resurrección de Lázaro. Jesús recibe un mensaje urgente: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Fíjate en esas palabras, aquel a quien amas. Lázaro no era un extraño, era amigo de Jesús. Y precisamente por eso uno esperaría que Jesús saliera corriendo inmediatamente, pero no lo hace. Se queda 2 días más donde estaba. Eso escandaliza, porque mientras Jesús espera, Lázaro empeora. Mientras Jesús no llega, las hermanas sufren. Mientras Jesús parece demorarse, la muerte entra en la casa. Y cuando finalmente llega, Lázaro ya lleva 4 días en el sepulcro. 4 días. La situación no solo era difícil, era irreversible. Ya no se esperaba sanación, solo duelo. Ya no había esperanza,
solo resignación. Marta sale a encontrarlo y le dice algo que muchos hemos dicho con otras palabras. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, llegaste tarde. Te necesité antes, te llamé antes, te pedí antes, pero no viniste y ahora ya no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces el alma dice eso? Señor, si hubieras intervenido antes, mi matrimonio no se habría roto. Señor, si hubieras respondido antes, mi hijo no se habría perdido. Señor, si hubieras actuado antes, esta enfermedad no habría avanzado. Señor, si hubieras llegado antes, yo no estaría así. Y entonces el corazón empieza a sospechar que Dios se retrasó, que Dios se olvidó, que Dios no quiso. Pero Jesús le responde a Marta con una frase que cambia todo: tu hermano resucitará. Marta piensa en el último día, en una esperanza lejana, en una verdad doctrinal, pero Jesús la lleva más profundo. Yo soy la resurrección y la vida. No dice solamente yo puedo resucitar, dice yo soy la resurrección. Donde Cristo está, la muerte no tiene la última palabra. Y entonces Jesús va al sepulcro y da una orden absurda para la lógica humana: quiten la piedra. Marta se resiste. Señor, ya huele mal, ya pasaron 4 días, ya es tarde. Y esa frase es tremenda, porque todos tenemos lugares en el alma donde decimos: Señor, ahí no entres, eso ya huele mal, ese pecado ya lleva mucho tiempo, esa herida ya está podrida, esa relación ya está muerta, esa esperanza ya se descompuso. No abras eso. Pero Jesús insiste: quiten la piedra. Y aquí está el punto donde muchas personas pierden el milagro. Quieren que Dios resucite algo, pero no quieren quitar la piedra. Quieren vida nueva, pero no quieren abrir el sepulcro. Quieren sanación, pero no quieren tocar la herida. Quieren libertad, pero no quieren reconocer la esclavitud. Quieren que Dios actúe, pero siguen manteniendo cerrado el lugar donde más lo necesitan. Entonces dime, hermano mío, hermana mía, ¿cuál es tu piedra? ¿Qué estás manteniendo cerrado? ¿Qué parte de tu vida no quieres que Cristo mire? ¿Qué culpa sigues escondiendo? ¿Qué resentimiento sigues defendiendo? ¿Qué apego sigues justificando? ¿Qué mentira sigues repitiéndote para no cambiar? Porque Jesús puede llamar a los muertos a la vida, pero muchas veces te pide primero que permitas abrir el sepulcro. Y cuando la piedra fue removida, Jesús gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió, todavía envuelto en vendas, todavía con señales de muerte, todavía necesitado de ayuda para quedar libre, pero salió. Porque cuando Cristo habla, la muerte obedece. Cuando Cristo llama, lo perdido responde. Cuando Cristo entra en una historia, incluso el sepulcro se convierte en puerta. Y tal vez hoy Cristo está frente a tu tumba diciendo tu nombre. Tal vez está llamando a salir esa parte de ti que se rindió. Tal vez está llamando a salir tu fe enterrada, tu esperanza enterrada,
tu dignidad enterrada, tu oración enterrada. Pero antes de escuchar esa voz con claridad, tienes que permitir que se mueva la piedra. Y aquí empieza lo más delicado, porque muchos creen en Dios, pero no le dan permiso real para entrar donde duele. Dicen: Señor, ayúdame, pero no me cambies. Señor, sálvame, pero no toques mi orgullo. Señor, dame paz, pero no me pidas perdonar. Señor, haz un milagro, pero no me pidas soltar lo que me está destruyendo. Y Dios, como Padre respetuoso, espera. Pero la pregunta es: ¿cuánto más vas a esperar tú para abrirle? Y si hoy sientes que todo terminó, recuerda esto: para Dios, el final del hombre muchas veces es el comienzo de su obra más grande. No permitas que el miedo, la culpa o la desesperanza te convenzan de que tu historia ya está escrita. Mientras haya un solo latido en tu corazón, Dios todavía puede transformar tu vida. Confía incluso cuando no entiendas. Ora incluso cuando no sientas. Persevera incluso cuando todo parezca oscuro. Porque el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que levantó a Lázaro del sepulcro y que resucitó a Cristo al tercer día, sigue actuando hoy con el mismo poder. Quizá tu milagro no llegue como lo imaginaste, pero llegará como más convenga para tu salvación. Entrégale tus ruinas, tus lágrimas y tus heridas. Él sabe construir esperanza donde solo ves cenizas. Y cuando un día mires atrás, descubrirás que aquello que creías el peor momento de tu vida fue en realidad el instante en que Dios comenzó a obrar. Fíjate bien lo que te voy a decir, porque esto me lo han preguntado tantas veces en el confesionario que perdí la cuenta. Una mujer se me acerca después de misa, nerviosa, como si me fuera a contar un pecado, y me dice en voz baja: Padre, un gato apareció en mi casa y no se quiere ir. ¿Es algo malo? ¿Debo preocuparme? Y yo la miro, le tomo la mano y le digo: no te voy a dar la respuesta que esperas, te voy a dar algo mejor. Porque lo que la Iglesia entiende sobre la presencia de los animales en tu hogar, lo que los santos y los padres de la Iglesia escribieron sobre esto hace siglos, tiene 3 capas que casi nadie te ha explicado juntas. Y la tercer capa va a cambiar la manera en que miras tu propia casa, tu oración, y lo que Dios ha estado tratando de decirte cada vez que te arrodillas y sientes que nadie te escucha. Porque déjame preguntarte algo, y quiero que seas honesta contigo misma. ¿Cuántas veces has rezado el rosario completo, de rodillas, con toda tu fe, y al terminar has sentido exactamente lo mismo que antes de empezar, esa pesadez que no se va, esa sensación de que tus palabras se quedan en el techo y no suben? Y al mismo tiempo, en algún rincón de tu corazón, cargas una culpa que no sabes cómo nombrar por un hijo que ya no pisa la iglesia, por algo que no has podido decir en confesión, por una duda que te da vergüenza tener. Quédate, porque lo que viene tiene que ver directamente con todo eso. Mira, antes de entrar en la enseñanza profunda, necesito darte algo que probablemente ningún sacerdote te ha dicho así de claro. San Francisco de Asís, que es quizá el santo más amado de la Iglesia, el que le predicaba a los pájaros y le llamaba hermano al lobo, no trataba a los animales con cariño porque fuera romántico o sentimental, lo hacía porque entendía una verdad teológica que está en el primer capítulo del Génesis, versículo 31, y que dice con todas sus letras:
Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. No dice era más o menos. No dice era bueno excepto ciertas cosas. Dice que todo lo que salió de las manos de Dios, el cielo, la tierra, el agua, las plantas, los animales, tu cuerpo, tu alma, todo fue declarado bueno por el Creador antes de que el pecado entrara al mundo. ¿Y sabes qué significa eso para ti, en tu casa, en tu vida diaria? Significa que nada de lo que Dios creó es accidental. Cada criatura tiene un propósito dentro del plan de Dios. Y cuando un animal llega a tu hogar especialmente sin que tú lo busques, ahí hay algo que merece tu atención. No tu miedo, tu atención. Y aquí es donde necesito ser muy directo contigo, porque hay un error que muchas mujeres católicas cometen con la mejor intención del mundo, y ese error las tiene viviendo con un miedo que Dios nunca quiso que cargaran. Te voy a contar algo que me pasó hace años en una parroquia. Llegó una señora, era de esas mujeres de fe, de hierro, de las que llegan a misa antes que el sacristán abra la puerta, de las que se saben los cantos de memoria, de las que no se pierden un solo viernes primero del mes. Tenía las manos callosas de tanto trabajar, el rosario siempre enredado entre los dedos y una imagen de la Virgen de Guadalupe en su mesita de noche que llevaba ahí más de 40 años. Esa mujer era roca, era el pilar de su familia. Cuando su esposo se enfermó, ella lo cuidó sin quejarse. Cuando su hijo mayor dejó de ir a misa y se casó solo por el civil, ella tragó ese dolor y siguió rezando en silencio. Cuando el dinero no alcanzaba, ella estiraba los frijoles de la olla como si fueran milagro, y tal vez lo eran. Pero un día me buscó después de misa y la vi diferente. Tenía los ojos rojos, hinchados, como cuando alguien lleva días llorando a escondidas y se lava la cara con agua fría antes de salir para que nadie se dé cuenta. Las manos le temblaban. Se jalaba las puntas del rebozo como si quisiera esconderse dentro de él. Y me dijo algo que se me quedó grabado. Padre, un gato negro apareció en mi patio hace 3 semanas y no se va. Mi vecina me dijo que es señal de que alguien me hizo un trabajo, de que hay brujería en mi casa, y ahora no puedo dormir. Me despierto a las 3 de la mañana y siento una angustia aquí en el pecho que no se me quita. Me lo dijo así, de corrido, como si llevara semanas ensayando cómo decírmelo. Y cuando terminó de hablar, se quedó mirándome esperando que yo le dijera algo terrible, que le confirmara el miedo, que le dijera, sí, es verdad, alguien te hizo daño. Pero yo vi otra cosa, vi a una mujer que había sostenido a su familia entera durante décadas sin que nadie le preguntara, ¿y tú cómo estás? Vi a una mujer que cargaba en los hombros el peso de un esposo enfermo, de un hijo que se fue de la iglesia, de unas finanzas que no cuadraban, de un cuerpo que le dolía cada mañana al levantarse, y que un gato, un simple gato, fue lo que le hizo soltar todo ese miedo acumulado. No porque el gato tuviera algún poder, sino porque fue la gota que derramó un vaso que llevaba años llenándose. ¿Te ha pasado algo parecido? No necesariamente con un gato, pero esa sensación de que algo está mal en tu casa, de que algo oscuro ronda y que alguien te dice algo que te mete un miedo que antes no tenías. Porque fíjate lo que le pasó a esta mujer. No fue el gato lo que la enfermó de miedo, fue la interpretación que alguien le puso encima, fue la palabra de una vecina, no la palabra de Dios, la que le robó la paz. Y eso es exactamente lo que yo quiero desarmar contigo en los próximos minutos, porque una cosa es lo que la superstición dice sobre los gatos, y otra cosa muy distinta es lo que la fe católica, la que tú profesas, la que te bautizaron, la que has vivido toda tu vida, enseña sobre los animales, sobre tu hogar
y sobre el poder real que tienes como mujer bautizada, confirmada, que ha recibido a Cristo en la Eucaristía cientos de veces. Primero necesitas entender algo que la cultura popular ha mezclado de una manera que hace daño. Durante siglos, en muchos pueblos de Latinoamérica se fue tejiendo una mezcla entre la fe católica y las creencias populares que venían de antes de la evangelización. Nuestras abuelas, y te lo digo con todo el respeto del mundo, porque eran mujeres de una fe que tú y yo admiramos, nuestras abuelas, no hicieron esas mezclas por ignorancia. Las hicieron porque les tocaron tiempos difíciles. Tiempos donde no había un sacerdote en cada pueblo, donde la catequesis era escasa, donde tenías que agarrar fuerza de donde pudieras porque la vida era dura y no había tiempo para matices teológicos. La Virgen honra ese corazón. Dios mira la intención. Pero a ti, que estás escuchando esto, la Iglesia te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno y purificar lo que nunca debió estar ahí. ¿Y qué es lo que nunca debió estar ahí? La idea de que un animal, un gato, un perro, un pájaro, cualquier criatura que Dios hizo pueda traer maldición a tu hogar. Eso no es católico, eso no está en la Biblia, eso no está en el catecismo, eso no lo enseña ningún santo, eso no lo dijo ningún papa. El catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2415, dice algo hermoso. Dice que los animales son criaturas de Dios y que Él los rodea de su solicitud providencial, que por su simple existencia bendicen a Dios y le dan gloria. ¿Escuchaste eso? Los animales por el solo hecho de existir dan gloria a Dios. No son portadores de maldición. Son criaturas que desde su naturaleza reflejan algo del Creador. Y ahora piensa en el gato. Piensa en lo que hace un gato cuando llega a una casa. No llega haciendo ruido, no llega pidiendo permiso. Llega en silencio, observa todo, se mueve con una cautela que casi parece inteligencia y se queda donde se siente seguro. Se queda donde hay calor, se queda donde hay paz. Un gato no se queda en una casa donde hay gritos constantes, donde hay violencia, donde no hay refugio. Un gato busca exactamente lo mismo que tú buscas cuando te arrodillas frente al Santísimo, un lugar donde estar en paz. ¿No te parece que eso ya te está diciendo algo? San Basilio Magno, uno de los grandes padres de la Iglesia, un hombre que vivió en el siglo IV, que defendió la divinidad de Cristo cuando medio mundo quería negarla. San Basilio escribió algo que me gustaría que se te quedara grabado. Dijo que la creación entera es como un libro escrito por Dios y que cada criatura es una letra de ese libro. Si tú miras una sola letra, no ves el mensaje. Pero si aprendes a leer las letras juntas, empiezas a ver lo que Dios quiere comunicarte. Y un gato que llega a tu casa es una de esas letras, no una señal de brujería, no un presagio de muerte, no un envío del enemigo. Es una criatura de Dios que se acercó al lugar que tú has santificado con tus oraciones, con tu rosario nocturno, con el agua bendita que pones en la entrada, con las veladoras que prendes frente a la imagen de la Virgen. Pero hay algo más profundo. Y aquí te pido que pongas mucha atención, porque lo que te voy a explicar es algo que poquísimos sacerdotes se toman el tiempo de enseñar. Y es algo que la Iglesia llama la teología de la creación. Cuando Dios creó el mundo, y esto está en el libro del Génesis, capítulo 2 puso a los animales en el jardín antes que al ser humano. ¿Te habías fijado en eso? Los animales estaban ahí primero. Y cuando Dios formó a Adán, se los presentó uno por uno para que les pusiera nombre.
¿Y qué es ponerle nombre a algo en la tradición bíblica? Es ejercer cuidado, es reconocer la dignidad de esa criatura, es aceptar la responsabilidad de protegerla. Dios no dijo ignóralos, Dios no dijo tenles miedo, Dios dijo nómbralos, conócelos, entiende que son parte de mi creación igual que tú. Y ahora trasládalo a tu casa. Tu hogar, en la teología católica, no es solo un edificio con paredes y techo. Tu hogar es lo que la Iglesia llama la eclesia doméstica, la iglesia doméstica. Es el primer lugar donde se vive la fe. Es donde se reza, donde se bendice la mesa antes de comer, donde se hace la señal de la cruz antes de dormir, donde una madre le enseña a sus nietos a juntar las manos y hablar con Dios. Tu casa es tierra sagrada. No porque sea perfecta, sino porque tú la has consagrado con tu fe cada día de tu vida. Y cuando una criatura de Dios se acerca a tierra sagrada, ¿qué es lo lógico? Que se quede, porque ahí hay gracia, porque ahí hay oración, porque ahí una mujer ha rezado de rodillas tantas veces que el piso mismo está impregnado de fe. ¿Te suena exagerado? Entonces, déjame contarte algo de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, que es doctora de la Iglesia, una de las mentes más brillantes del catolicismo, una mujer que reformó el Carmelo y que pasó noches enteras en oración sin sentir absolutamente nada. Santa Teresa escribió en su autobiografía que había temporadas donde sentía la presencia de Dios tan seca, tan lejana, tan vacía, que lo único que la consolaba era la compañía silenciosa. A veces era una hermana carmelita, a veces era el gato del convento. Y no lo digo como anécdota graciosa, lo digo porque Santa Teresa entendió algo que muchos creyentes no entienden, que Dios no siempre habla con truenos y visiones. A veces habla con un silencio que se parece mucho a la compañía de una criatura pequeña que se sienta a tu lado sin pedir nada. ¿Y cuántas veces te ha pasado eso a ti? Estás sola en la casa, los hijos ya se fueron, la cocina está limpia pero vacía, la olla en la estufa es más chica que antes porque ya no cocinas para 6, cocinas para 1 o para 2 si tu esposo aún está. El tendedero afuera ya no tiene la ropa de los niños, solo la tuya, meciéndose al viento como si esperara compañía. La mesa tiene sillas que ya nadie ocupa. Y hay un silencio en la casa que antes no existía. Un silencio que se mete por debajo de las puertas y se queda en cada rincón. Y en esa soledad que no le cuentas a nadie porque te enseñaron a ser fuerte, porque las mujeres de tu generación no se quejan, porque llevas el delantal puesto y la cara lavada, aunque por dentro estés derrumbándote, en esa soledad aparece un gato. Se echa en el rincón de la cocina, justo donde daba el sol de la mañana. Se queda ahí, no te pide nada, solo está. Y tú lo miras mientras lavas los trastes o mientras calientas el café o mientras esperas que alguien te llame por teléfono y por un momento, solo por un momento, la casa ya no se siente tan vacía. Pero en vez de recibir ese consuelo, te asustas, porque alguien en algún momento te metió la idea de que un gato en la casa es mala señal y en vez de sentir compañía, sientes miedo. Y eso me rompe el corazón como sacerdote, porque Dios te mandó pan y tú lo rechazaste pensando que era veneno. ¿Y si eso no es casualidad? ¿Y si Dios, que conoce cada uno de los cabellos de tu cabeza, como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 7, también conoce cada noche que te has dormido sola, cada madrugada que te has despertado con el corazón apretado, cada domingo que has ido a misa y te has sentado en tu banca de siempre mirando los lugares vacíos a tu lado donde antes se sentaban los tuyos? Hay una escena en la Biblia que quiero que veas con ojos nuevos. Está
en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. El profeta Elías acaba de hacer algo extraordinario, derrotó a los profetas falsos en el monte Carmelo, probó que el Dios de Israel es el Dios verdadero, pero inmediatamente después Elías se derrumba, huye, se mete en una cueva en el desierto y le dice a Dios: ya basta, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. ¿Te suena eso? Esa sensación de que ya hiciste todo lo que podías y no alcanzó, de que rezaste todo lo que sabías rezar y nada cambió, de que criaste a tus hijos con la fe que te dieron y aún así uno se fue de la iglesia. Elías estaba en el piso, derrotado, solo, y fíjate lo que hace Dios. No le manda un ejército, no le manda un ángel con espada de fuego, no le manda una visión gloriosa, ni un terremoto, ni una señal en el cielo. Le manda un ángel que le toca el hombro suavemente, como cuando tú le tocabas el hombro a tu hijo de niño para despertarlo para la escuela, y le dice: levántate, come. Y le pone pan y agua al lado. Pan y agua. Lo más sencillo del mundo, lo más humilde, lo que cualquier madre pone en la mesa cuando no hay más, cuando el dinero se acabó pero el amor no. Y con eso, con pan y agua, con lo mínimo, con lo que el mundo despreciaría, Elías caminó 40 días hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. ¿Y sabes cómo se le presentó Dios cuando finalmente lo encontró? No en un terremoto, no en un fuego, no en un viento fuerte, se le presentó en una brisa suave, en un murmullo, en lo más callado, lo más pequeño, lo más fácil de ignorar si no estás poniendo atención, exactamente como un gato que llega a tu puerta sin hacer ruido. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Dios no siempre responde con milagros espectaculares. A veces responde con pan, con agua, con una brisa, con una criatura silenciosa que se acerca a ti cuando más sola te sientes, con un gato que se echa junto a tus pies mientras rezas el rosario a las 11 de la noche, cuando ya todos duermen y tú sigues despierta porque la angustia no te deja descansar. Y si tú no estás atenta, si estás tan ocupada teniendo miedo que no puedes ver, la ternura se te pasa. Se te pasa el gato, se te pasa la brisa, se te pasa el susurro de Dios y te quedas con el miedo, que es exactamente lo que el enemigo quería. Y aquí necesito decirte algo que tal vez nadie te ha dicho, y te pido que no me sueltes aquí, porque lo que voy a decir es fuerte, pero lo digo con el mismo amor. Con que un padre espiritual le habla a su hija en confesión. El miedo que sientes cuando ves un gato y piensas ¿será algo malo? Ese miedo no viene de Dios. La segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice con una claridad que no deja espacio para la duda. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Cada vez que alguien te dice que un animal en tu casa es señal de brujería, de mal de ojo, de trabajo oscuro, esa persona, sin quererlo, te está robando la paz que Cristo ganó para ti en la cruz. Porque te está diciendo, en el fondo, que el poder del oscuro es más grande que el poder de tu bautismo. Que el enemigo tiene más acceso a tu casa que el Espíritu Santo que vive en ti desde tu confirmación, que un supuesto trabajo hecho por manos humanas tiene más fuerza que los sacramentos que has recibido durante 60 años de vida católica. Y eso sencillamente es mentira. No lo hiciste por maldad si alguna vez lo creíste. No lo hiciste por debilidad. Lo hiciste porque tenías miedo y nadie te explicó que la gracia de tu bautismo es un sello que no se borra. Que la confirmación te hizo soldado de Cristo, no una víctima indefensa del mal.
que cada vez que comulgas recibes al mismo Dios que venció a la muerte, no un símbolo, no una idea bonita, al Dios vivo, entero, con todo su poder. ¿Entonces me vas a decir que un gato puede más que eso? Como sacerdote, yo también he tenido momentos donde el miedo me ha querido ganar. Noches donde el cansancio del ministerio pesa tanto que le he dicho al Señor, ¿me escuchas? ¿Estoy haciendo algo bien? Y en esos momentos lo que me ha sostenido no han sido las experiencias extraordinarias, han sido las cosas pequeñas. Un feligrés que me dice gracias, Padre. Una brisa que entra por la ventana de la sacristía justo cuando necesitaba respirar. El silencio de la capilla vacía a las 6 de la mañana. Dios habla en lo pequeño. Siempre ha sido así. El Papa Francisco, y esto me parece muy importante, ha dicho en múltiples ocasiones que la creación es el primer libro de revelación de Dios. Que antes de que existiera la Biblia, antes de que hubiera profetas, antes de que hubiera iglesia, Dios ya estaba hablando a través de sus criaturas. El sol que sale cada mañana no es solo un fenómeno físico, es una promesa de Dios, de que la luz siempre vuelve después de la oscuridad. Las estaciones que cambian no son solo clima, son un recordatorio de que hay tiempos de sembrar y tiempos de cosechar, y que la paciencia es parte del plan divino. Y un animal que llega a tu casa no es una amenaza, es parte de esa creación que Dios declaró buena desde el principio. Pero ahora quiero ir más profundo, porque hay algo específico del gato que tiene un significado espiritual que te va a sorprender. ¿Has observado alguna vez cómo duerme un gato? Duerme muchas horas, sí, pero nunca duerme completamente. Sus oídos se mueven. Al menor ruido abre un ojo. Está en reposo, pero está alerta. Descansa, pero vigila. Y esto me lleva directamente a una de las enseñanzas más importantes de Jesús, que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 35. Estén alertas porque no saben cuándo llegará el dueño de la casa. Jesús nos pide vigilancia, nos pide estar despiertos espiritualmente, no con ansiedad, con atención serena. Y fíjate que eso es exactamente lo que hace un gato. No vive en pánico, no vive corriendo, pero siempre está atento, siempre observa, siempre escucha. Y hay otra cosa que hace el gato que quiero que veas. Un gato se limpia constantemente, se acicala, se cuida, mantiene su cuerpo en orden, y eso en la vida espiritual tiene un nombre: la purificación. La Iglesia nos enseña que necesitamos purificarnos constantemente, no porque estemos sucios ante Dios, sino porque el mundo nos va dejando residuos, resentimientos, miedos, culpas, juicios. Y la manera católica de limpiarnos es a través de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Cada vez que te confiesas, te estás purificando. Cada vez que comulgas, te estás renovando. Es como si el alma se acicalara, como si se preparara para recibir a su Señor en condiciones dignas. Y hay algo más. Un gato siempre vuelve. ¿Has notado eso? Puede salir, puede alejarse, puede desaparecer por horas o días, pero siempre vuelve a su casa. ¿Y no es eso lo que hacemos tú y yo con Dios? Nos alejamos a veces, nos distraemos, nos perdemos en las preocupaciones del mundo, pero algo nos jala de vuelta. Algo que no podemos explicar nos hace regresar a la banca de la iglesia, al confesionario, al rosario, porque cuando has conocido la gracia, algo dentro de ti siempre sabe el camino de regreso.
¿Y no es eso lo que necesitas tú en este momento de tu vida? Una vigilancia que no sea ansiosa sino confiada, una atención que no te quite el sueño, sino que te mantenga espiritualmente despierta, porque los años pasan y hay cosas que necesitas resolver con Dios. Y tal vez esa inquietud que sientes, esa sensación de que algo necesita tu atención no es miedo, es el Espíritu Santo diciéndote que es tiempo de despertar a algo que has postergado. Una confesión que llevas años aplazando, un perdón que no has dado o que no has pedido, una conversación con un hijo que dejaste para después y el después ya lleva años, una herida con Dios mismo. Sí, se puede estar herida con Dios que nunca le has dicho de frente porque te enseñaron que a Dios no se le reclama. Y fíjate que hay algo del gato que es distinto a cualquier otro animal. Un perro llega y ladra, un pájaro llega y canta, un gato llega y se queda en silencio. Observa, escucha, no exige, no impone, solo está presente. ¿Y no es eso exactamente lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no te grita, no te fuerza, no derriba tu puerta. Llega suave, como brisa, como esa brisa que sintió Elías en la cueva, que no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en el susurro. El Espíritu llega y se queda, y espera. Espera a que tú le hagas caso. Espera a que dejes de correr y te sientes un momento. Espera a que el ruido de la vida baje lo suficiente para que puedas escuchar lo que Dios lleva años queriendo decirte. Conocí a una mujer, no voy a dar detalles porque la confidencia del confesionario es sagrada, pero conocí a una mujer que llevaba más de 20 años sin confesarse. Iba a misa cada domingo, comulgaba, rezaba, pero no se confesaba. ¿Por qué? Porque tenía algo dentro que le daba una vergüenza tan grande que prefería cargar con esa piedra antes que ponerla frente a otro ser humano, aunque ese ser humano fuera un sacerdote actuando en nombre de Cristo. Y un día, sentada en su patio por la tarde, con esa angustia que ya era parte de ella como una segunda piel, un gato se subió a su regazo. Así, sin más, se acurrucó y se quedó dormido. Y ella se puso a llorar. No sabía por qué, solo lloró. Y algo se rompió dentro de ella. Algo que necesitaba romperse. Al domingo siguiente fue a confesarse. Y cuando salió del confesionario me dijo: Padre, fue como si me hubieran quitado un costal de cemento de la espalda. Yo no te estoy diciendo que el gato hizo un milagro. Te estoy diciendo que Dios usa lo que tiene a la mano para llegarte. A veces es una lectura de la Biblia. A veces es una homilía que te toca el corazón. A veces es un momento de ternura tan inesperado, tan sencillo, como un animal que se acurruca en tu regazo, que baja todas tus defensas y permite que la gracia entre por la grieta. Pero mira, en el libro de los Salmos, que es el libro de oración más antiguo de la Iglesia, el que rezamos en la liturgia de las horas, el que los monjes cantan desde hace 15 siglos en el Salmo 62, el salmista dice: solo en Dios descansa mi alma, solo en Él, no en las respuestas de la vecina, no en los miedos que te mete una creencia que no es católica, no en la superstición, solo en Dios. Y quiero que entiendas algo sobre tu casa que cambia todo. Tu casa no es un lugar cualquiera. En cada rincón de tu hogar hay historia sagrada. En la cocina, donde miles de veces has puesto la estufa y has cocinado para los tuyos, ahí hay amor hecho alimento, y eso es una forma de Eucaristía doméstica, porque Jesús eligió pan para hacerse presente. Pan, lo que se hace en la cocina, lo que se amasa con las manos, en tu recámara, donde has rezado de rodillas al pie de la cama, donde has llorado en silencio para que nadie te oyera,
donde has apretado el rosario tan fuerte que se te quedaba la marca de la cruz en la palma de la mano, ahí hay oración acumulada que el cielo no olvida. En la puerta de entrada, donde has puesto agua bendita, donde has colgado una cruz, donde has dicho Dios bendiga esta casa, cada vez que alguien entra ahí, hay un sello espiritual que ningún mal puede romper. ¿Y un gato se acerca a esa casa? Claro que se acerca, porque tu casa huele a gracia, porque tu casa, aunque tú no lo veas, brilla de una manera que las criaturas de Dios perciben. Déjame explicarte esto con algo que quizá nunca has pensado. En el Evangelio hay una mujer, la hemorroísa, como la llama la tradición, que llevaba 12 años enferma, 12 años sangrando, 12 años gastando en médicos que no la curaban. Y un día se acercó a Jesús entre la multitud. No le habló, no le gritó, solo tocó el borde de su manto. Y Jesús sintió que salió poder de él. Se detuvo, giró y preguntó, ¿quién me tocó? Ella temblaba de miedo, pensó que la iban a regañar, que la iban a rechazar, pero Jesús la miró y le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Y sabes qué tiene eso que ver con el gato en tu casa? Esa mujer se acercó a Jesús en silencio. No hizo ruido, no pidió permiso, se acercó a donde estaba la gracia y la tocó con todo lo que tenía. Igual que un gato se acerca a tu hogar, silencioso, sin anuncio, atraído por algo que no puedes ver, pero que está ahí la presencia acumulada de años de oración, de sacramentos, de fe vivida en cada rincón de tu casa. San Francisco de Asís decía que los animales se acercaban a él no porque él tuviera poderes especiales, sino porque donde hay paz verdadera, la creación lo reconoce, donde hay gracia, lo creado se siente atraído. Tú has llenado tu casa de gracia durante décadas. Has rezado rosarios que podrían llenar bibliotecas. Has prendido veladoras que podrían iluminar catedrales. Has hecho la señal de la cruz sobre tus hijos, sobre tu mesa, sobre tu almohada, sobre la puerta, tantas veces que ya no las puedes contar. Y cada una de esas señales de la cruz dejó una marca invisible que el cielo reconoce, porque la señal de la cruz no es un gesto vacío, es una invocación de la Trinidad entera sobre ese lugar, sobre esa persona, sobre ese momento. Y ahí llega un gato silencioso, pequeño, se sienta, se queda. No le tengas miedo, mírale, porque tal vez lo que Dios te está diciendo a través de esa criatura no es algo malo viene, sino algo bueno ya está aquí y no lo estás viendo. ¿Te ha pasado que rezas y sientes que nada se mueve? Que le pides a Dios por tu hijo y tu hijo sigue sin ir a misa. Que le pides al Señor por tu salud y el cuerpo te sigue doliendo. Que le pides paz y la angustia no se va. Y entonces empiezas a dudar, no de Dios, de ti misma. ¿Estaré rezando mal? ¿No tendré suficiente fe? ¿Me habrá olvidado? Y ahí es donde el enemigo, porque sí existe, la iglesia enseña que existe y sería irresponsable ignorarlo, ahí es donde el enemigo trabaja. No con gatos, no con animales, no con supersticiones de pueblo. El enemigo trabaja con duda, con desánimo, con esa voz interior que te dice, ¿para qué sigues rezando si nada cambia? San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, enseñó algo sobre el discernimiento de espíritus que necesitas escuchar. Él dijo que el enemigo siempre ataca lo que más le duele. Si tú eres una mujer de oración, no te va a atacar con tentaciones burdas, te va a atacar con desánimo. Te va a atacar con la idea de que tu oración no sirve. Te va a atacar metiéndote miedo de cosas que no deberían darte miedo, como un gato, para distraerte de las cosas que sí necesitas atender. Tu relación con Dios, tu vida sacramental, tu paz interior. ¿Entiendes la estrategia?
Mientras tú estás preocupada por si un gato es señal de algo malo, no estás yendo a confesarte. Mientras tú estás con miedo de que te hicieron un trabajo, no estás sentándote frente al Santísimo a decirle al Señor lo que realmente te duele. Mientras tú buscas explicaciones supersticiosas, no estás buscando la única explicación que importa, que Dios te ama y quiere que estés en paz. Eso sí es un engaño, no el gato, el miedo que te distrae de lo esencial. Piénsalo así. Hay una mujer que va a misa, que reza, que comulga, que tiene su hogar bendecido, y en vez de vivir con la paz que le corresponde como hija de Dios, vive con miedo porque un gato entró a su patio. ¿Ves la desproporción? Es como si una reina, sentada en su trono, con toda la protección de su reino, temblara de miedo porque una mariposa se le posó en el hombro. Tú eres hija del Rey de Reyes, fuiste bautizada en su nombre, llevas su sello en el alma, tu casa es su territorio, ¿y vas a temblar por un gato? Hay una frase de Santa Catalina de Siena que me pone la piel de gallina cada vez que la leo. Santa Catalina le dijo al Señor en oración, si tú eres Dios, ¿de qué tengo miedo? Y Dios le respondió, yo soy el que soy, y tú eres la que no es. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que existe, incluyendo el miedo, depende de Dios. Y lo que Dios no permite, no sucede. Y lo que Dios permite, tiene un propósito. Y ese propósito nunca, jamás es destruirte. ¿Sabes qué es lo que más me duele como sacerdote? Ver mujeres de una fe enorme, mujeres que han sostenido familias enteras con su oración, mujeres que son verdaderas guerreras espirituales, viviendo con un miedo que no les corresponde, un miedo que les fue implantado, no por Dios, sino por la ignorancia, por la superstición, por alguien que habló sin saber, y ese miedo las tiene amarradas, las tiene sin dormir, las tiene gastando energía en preocupaciones vacías en vez de gastar esa energía en lo que realmente importa, su relación con Cristo, su vida sacramental, su paz. Te voy a decir algo que Santa Mónica entendió como pocas personas en la historia de la Iglesia. Santa Mónica rezó por su hijo Agustín durante 16 años. 16. Imagínate lo que son 16 años de oración sin respuesta visible. Imagínate sentarse en la banca de la iglesia cada domingo durante 16 años, mirando el espacio vacío al lado, sabiendo que tu hijo anda por ahí lejos, viviendo una vida que te parte el alma. Agustín no solo había dejado la iglesia, se había ido a vivir con una mujer fuera del matrimonio, había abrazado herejías, se burlaba de la fe de su madre, se había convertido en todo lo que ella más temía. Y Mónica rezaba, lloraba, iba a misa, prendía velas, le pedía a cada sacerdote que conocía que hablara con su hijo y nada cambiaba, nada. Y la tentación más grande de Mónica no era dejar de creer en Dios, era dejar de creer que sus oraciones servían para algo. ¿Te suena eso? Esa vocecita que te dice, ya llevas 5 años rezando por tu hijo y nada, ya llevas 10, ya llevas 15, ¿para qué sigues? Un obispo le dijo una frase que se le quedó para siempre. Es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda. ¿Escuchaste eso? Imposible, no difícil, no improbable, imposible, porque las lágrimas de una madre católica, cuando se ofrecen al pie de la cruz, tienen un poder que ni ella misma mide, y Agustín se convirtió, no a los 6 meses, no al año, a los 16 años. Y no solo se convirtió, se hizo sacerdote, obispo y uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia.
El hombre que escribió las Confesiones, uno de los libros más importantes de la historia del cristianismo, fue el mismo muchacho que su madre lloró durante 16 años en la banca de una iglesia. ¿Y sabes qué escribió Agustín sobre su madre? Escribió: todo lo que soy se lo debo a mi madre. Ella me parió 2 veces, una vez al mundo y una vez a Dios. Las oraciones de Mónica no se perdieron en el techo. Se acumularon en el cielo hasta que desbordaron. Y tú, que llevas años rezando por tu hijo, por tu nieto, por tu familia, tú que a veces sientes que nada pasa, ¿me vas a decir que tus oraciones valen menos que las de Mónica? ¿Que el rosario que rezas a las 11 de la noche, cuando todos duermen y solo tú estás despierta, no está moviendo montañas en el mundo espiritual? Las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento en el cielo. La Virgen las guarda todas, cada una, las que dijiste con fe y las que dijiste con duda, las que rezaste de rodillas y las que rezaste acostada porque el cuerpo ya no te daba para más, las que dijiste con palabras bonitas y las que dijiste solo con un nombre, el nombre de tu hijo, repetido frente al sagrario como un suspiro. Hija, ese gato que llegó a tu casa no te trajo maldición, te trajo un recordatorio de que Dios está atento a los detalles de tu vida, de que el Creador que hizo el universo entero también se ocupa de lo que pasa en tu cocina, en tu patio, en tu corazón, de que no estás sola. Nunca has estado sola. Aunque los hijos se fueron, aunque la casa está más silenciosa, aunque el lugar en la mesa donde se sentaba él ahora está vacío. Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 centavo? Y sin embargo, ni uno solo de ellos cae a tierra sin que lo permita el Padre, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Si Dios se ocupa de los pájaros y cuida de las criaturas más pequeñas y aparentemente insignificantes, ¿cuánto más se ocupa de ti? ¿Cuánto más cuida tu casa, tu familia, tu salud, tu fe? Ahora quiero que hagamos algo juntos. No te estoy pidiendo que hagas nada difícil, solo que me escuches con el corazón abierto, como si estuvieras sentada en la capilla frente al Santísimo, en esa hora donde no hay nadie más y puedes hablar con Dios sin filtros, porque quiero que pienses en algo. Hay una escena en el Evangelio de San Juan que pocas veces se predica como se debería. Es la escena donde María Magdalena va al sepulcro de Jesús el domingo de resurrección. Va sola, de madrugada, cuando todavía está oscuro. Piensa en eso. Una mujer sola, caminando en la oscuridad hacia un sepulcro. ¿Te imaginas el miedo que llevaba, la incertidumbre? Todo lo que había conocido se había derrumbado. El hombre que le cambió la vida estaba muerto. Los apóstoles estaban escondidos. El mundo entero parecía haberse quedado sin esperanza. Y ahí va ella, sola, con miedo, pero va. Y cuando llega, ¿qué encuentra? La piedra removida, el sepulcro vacío. Y después de llorar, después de buscar, después de confundir a Jesús con el jardinero, él le dice su nombre. María, una sola palabra, su nombre. Y con eso todo cambió. ¿Y si Dios está haciendo lo mismo contigo? ¿Y si en medio de tu oscuridad, de tus miedos, de tus noches sin dormir, de tu angustia por tus hijos, de tu cansancio que no se quita Dios, está pronunciando tu nombre? No en un trueno, no en una visión, tal vez en la presencia silenciosa de una criatura que se acercó a tu hogar, tal vez en ese momento de ternura inesperada que te hizo llorar sin saber por qué, tal vez en esta predicación que estás escuchando que parece que fue hecha exactamente para ti. Si alguna vez por miedo, por lo que alguien te dijo,
por lo que leíste o escuchaste rechazaste una criatura de Dios pensando que traía maldición, no te sientas culpable, pero ahora sabes algo nuevo, sabes que la Iglesia enseña que toda la creación es buena, sabes que tu casa es tierra sagrada porque tú la has santificado con tu fe, sabes que un gato que se acerca a tu hogar no tiene poder sobre ti, pero tú sí tienes poder sobre el miedo, porque fuiste bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese sello es más fuerte que cualquier cosa que el mundo o el enemigo pueda inventar. ¿Y sabes qué te pido? Algo muy sencillo pero muy poderoso. Ve a confesarte esta semana, no la próxima, esta. Y cuando estés frente al Padre, no le digas lo que crees que Él quiere oír. Dile lo que te pesa, todo, las dudas que has tenido sobre tu fe, los miedos que te han quitado el sueño, la culpa que cargas por cosas que pasaron hace años y que no has podido soltar, el enojo que a veces sientes sí con Dios mismo porque las cosas no han salido como le pediste. Dios ya lo sabe. Lo que necesitas es sacarlo de ti. Y el confesionario es el lugar más seguro del mundo para hacerlo, porque ahí está Cristo esperándote con los brazos abiertos, no con un dedo acusador. Y el próximo domingo, cuando vayas a comulgar, no lo hagas deprisa. Cuando te pongas en la fila, respira, mira la custodia, mira el altar. Recuerda que lo que vas a recibir no es un trozo de pan, es el cuerpo de Cristo. El mismo Cristo que caminó sobre el agua, que sanó leprosos, que resucitó a Lázaro, que le dijo a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ese mismo Cristo va a entrar en tu cuerpo. Y cuando el Padre te diga el cuerpo de Cristo, di amén, como si fuera la primera vez. Y cuando regreses a tu lugar, no pidas nada, solo cierra los ojos y dile, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo. Y cuando llegues a tu casa después de misa, si ese gato está ahí, míralo con otros ojos. Míralo como lo miraría San Francisco, como una criatura que Dios puso en tu camino, en tu hogar, en tu vida. No como una amenaza, como una compañía. Y si quieres hacer algo poderoso, haz esto. Toma agua bendita, pídela en la parroquia, el Padre te la da con gusto y bendice tu casa, cada cuarto, cada rincón, cada puerta. Haz la señal de la cruz en cada umbral y di, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta casa está consagrada al Señor. No como un ritual de miedo, como una declaración de fe, porque tu casa le pertenece a Dios, y en la casa de Dios nada malo tiene poder. Y quiero darte algo más. A veces la oración más poderosa por tu hijo que se fue de la iglesia no tiene palabras elaboradas. No necesitas un rosario completo, aunque si puedes rezarlo, hazlo. A veces la oración más poderosa es sentarte en la banca de la iglesia donde él se sentaba de niño, tocar ese lugar vacío con la mano y decir solamente su nombre ante el Santísimo. Solo su nombre. Y dejarlo ahí, como María al pie de la cruz, sin palabras, pero presente. Piensa en cuando tú te alejaste de tu mamá. ¿Te perdiste? No. Nunca olvidaste el camino a su casa. Tu hijo tampoco ha olvidado el camino a la casa de Dios. Está guardado en algún rincón de su memoria, como el olor del incienso de la iglesia donde fue bautizado, como el sonido de las campanas del pueblo, como la imagen de la Virgen que veía en tu mesita de noche cuando era niño y te buscaba de madrugada porque tenía una pesadilla. Y quiero que sepas algo más. Si tu hijo se alejó de la iglesia, no fue porque tú fallaste. Los hijos no se alejan de Dios porque la mamá no rezó lo suficiente. Se alejan porque son libres, porque Dios los hizo libres, con voluntad propia, con la capacidad de elegir. Y esa misma libertad que hoy lo tiene lejos, es la libertad que un día lo puede traer de vuelta, porque el amor que tú sembraste en él no se borra. Se esconde a veces,
como la semilla bajo la tierra, pero está ahí, y un día, cuando menos lo esperes, va a brotar. Si te despiertas a las 3 de la mañana, y sé que te pasa, porque me lo han dicho cientos de mujeres como tú, si te despiertas a las 3 y no puedes volver a dormir, no te asustes. Y si no es el enemigo despertándote, y si es el Señor diciéndote, levántate, que quiero hablar contigo a solas. Santa Teresa de Ávila pasaba horas en la madrugada hablando con Dios. San Juan de la Cruz escribió sus poemas más hermosos en las noches más oscuras. La madrugada no es territorio del miedo, es territorio de la intimidad con Dios. Entonces, la próxima vez que te despiertes a esa hora, en vez de darle vueltas a la angustia, haz la señal de la cruz, pon tus manos sobre tu pecho y di despacio, Señor, aquí estoy. Si me despertaste, háblame, estoy escuchando. Y quédate en silencio. 1 minuto, 2, los que necesites. No esperes escuchar una voz, esperas sentir una paz, porque así habla Dios, no con ruido, sino con quietud, como un gato que se acerca sin hacer ruido y se queda a tu lado sin pedir nada. Mija, quiero que entiendas algo antes de que terminemos. Ese cuerpo tuyo que está cansado, que te duele en lugares que no le cuentas a nadie. Esas rodillas que ya no aguantan arrodillarse como antes, que protestan cada vez que te pones de hinojos en misa, pero que se ponen de todas maneras porque tu fe es más terca que tu artritis. Esa espalda que carga más de lo que se ve, no solo los años, sino los problemas de los hijos, las angustias de los nietos, las facturas que no cuadran, el dolor de los que ya se fueron. Esas manos que han lavado ropa en el lavadero hasta que los nudillos se agrietaban, que han amasado tortillas en el comal desde antes del amanecer, que han secado lágrimas las de otros, nunca las propias, porque a ti te enseñaron que las madres no lloran donde las vean. Manos que han sostenido nietos recién nacidos y que los han persignado con una cruz de saliva en la frente, como hacía tu mamá, como hacía tu abuela. Manos que han juntado rosarios tantas veces que las cuentas ya están lisas de tanto pasarlas. Ese cuerpo fue ungido en el bautismo con el santo crisma. Fue confirmado con el óleo del Espíritu Santo. Ha recibido a Cristo en la Eucaristía cientos, miles de veces. Ha sido absuelto en el confesionario. Ha sido bendecido por las manos de sacerdotes que actuaban en nombre de Cristo. No es una casa vieja, no es un cuerpo gastado, es un sagrario viviente, un sagrario con arrugas, sí, un sagrario con dolores, sí, pero un sagrario donde el Espíritu Santo habita desde el día de tu bautismo y no se ha ido ni un solo segundo. Y Dios no abandona sus sagrarios, no los abandona cuando se agrietan, no los abandona cuando se cansan, no los abandona cuando sienten que ya no pueden más. ¿Sabes lo que pasa en las iglesias viejas? Las paredes se cuartean, el piso se desgasta, la pintura se descascara, pero el sagrario sigue ahí, y dentro del sagrario Cristo sigue presente, entero, vivo, con todo su poder, igual que dentro de ti. Quiero que hagas algo conmigo. Donde estés. No importa si estás acostada, sentada, parada, haz la señal de la cruz despacio, siente cada palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pon tus manos sobre tu pecho. Siente tu corazón. Siente cómo late. Cada latido es un regalo de Dios que no te ha cobrado. Cada latido es una oración que tu cuerpo hace sin que tú se lo pidas. Y dile al Señor con tus propias palabras o con las mías: Señor Jesús, perdóname por las veces que tuve miedo de cosas que no debían darme miedo. Perdóname por haber dudado del poder de mi bautismo.
Perdóname por haber creído que algo creado podía tener más fuerza que tu gracia en mí. Hoy te entrego mi casa, cada cuarto, cada rincón, cada recuerdo que hay en estas paredes. Te entrego a mis hijos, los que están cerca y los que se fueron. Te entrego a mis nietos, los que van a misa y los que ya no quieren saber de ti. Yo no puedo cambiarlos. Pero tú sí puedes tocarles el corazón, y te entrego este cuerpo mío, que ya no es el de antes, que me duele y me cansa, pero que es tuyo porque tú lo creaste, tú lo bautizaste, tú lo has alimentado con tu cuerpo y tu sangre en cada Eucaristía. Virgen María, Madre mía, intercede por mí. Tú que sabes lo que es ver sufrir a un hijo, tú que estuviste al pie de la cruz sin soltar, tú que no dijiste ni una palabra pero te quedaste, enséñame a quedarme, a confiar, a esperar sin fecha pero sin perder la fe. Toma mi rosario, que ya está gastado de tanto rezarlo, y preséntaselo a tu hijo como ofrenda de una mujer que no tiene nada más que darle que su oración y sus lágrimas. San José, protector de la familia sagrada, cubre mi hogar con tu manto de silencio y de fe. Tú que protegiste al niño Dios sin hacer ruido, protege a los míos. Santa Mónica, madre que esperó 16 años sin rendirse, fortalece mi esperanza. Si tu hijo volvió, el mío puede volver. Si tu oración fue escuchada, la mía también será escuchada. San Francisco, hermano de toda criatura, enséñame a ver la mano de Dios